Descubre el secreto del poder de la Iglesia. Si el Espíritu Santo no guiara, impulsara y sostuviera la acción de la Iglesia, ésta no hubiera prevalecido hasta la actualidad. ¿De qué otra forma nos podemos explicar que haya superado tantas crisis a lo largo de su historia? ¿Cómo podrían simples hombres sostenerla hasta hoy, apoyados solo de sus humanas y limitadas capacidades? Hola a todos y bienvenidos a este estudio del mensaje que tiene para ti la palabra de Dios para este sexto domingo de Pascua. Te recuerdo que mi nombre es Laura y no hablo por mi propia cuenta. Te comparto las reflexiones de los autores y religiosos de la Iglesia que nos ofrecen sus análisis para que a la luz del Espíritu Santo, junto con nuestra Santa Madre Iglesia, comprendamos las lecturas de esta misa dominical y las hagamos vida en nuestra familia y comunidades. Y precisamente el mensaje central de este día es que el amor debe transformar el mundo. Se aprecia muy bien en las lecturas de este domingo que el espíritu que habita la Iglesia es el fruto final de la Pascua. Aparece en la primera lectura guiando a la comunidad cristiana, inspirando el discernimiento y la decisión sobre cuestiones que dividían a los convertidos. Y la segunda es una parte de la revelación que recibe el apóstol Juan sobre la presencia de Dios en la Iglesia por su Espíritu. La luz de la Nueva Jerusalén es el mismo Señor. Nosotros estamos llamados a participar de esa luz a través del Espíritu Santo que recibimos y a compartirla con los demás. Y en el Evangelio nos hace ver que quien ama a Jesús cumplirá sus palabras. Esa será la condición para que el Padre envíe al Espíritu Santo en el nombre de Jesucristo y pueda venir y hacer morada en quienes guardan sus palabras. Dos consecuencias de hacernos morada de Dios son: el Espíritu nos enseñará y nos recordará todo lo que Jesús nos ha dicho, y la paz de Jesús nos ayudará a superar toda inquietud y cobardía. Comencemos nuestro estudio. Esta síntesis fue tomada de la página web dominicos.org. Y en la reflexión de la primera lectura de hoy, que tomamos también de la página dominicos.org, leemos uno de los episodios más conocidos y de los más importantes del libro de los Hechos de los Apóstoles, el primer concilio, el concilio de Jerusalén. Este fue el primer concilio de la Iglesia naciente, que viene provocado por la libertad con que actuó en la misión evangelizadora la comunidad de Antioquía de Siria, donde trabajaban apostólicamente Pablo y Bernabé, rompiendo los tabúes de un judeocristianismo todavía demasiado judío y menos cristiano, el de Jerusalén. En cuanto a su identidad, se admitían a los paganos sin necesidad de que antes tuvieran que circuncidarse. Pero eso escandalizaba porque se pensaba que para ser cristiano primeramente se debía ser judío, admitir la ley de Moisés y otras muchas más tradiciones inherentes a ese modo de vida. ¿Dónde quedaba pues lo que Jesucristo había hecho por los hombres? ¿De qué valdría la muerte y la resurrección de Jesús? En definitiva, la cuestión era ¿dónde estaba la posibilidad de la salvación? ¿En la ley o en Cristo? Pablo desde el principio, y aquí podemos confrontar con Gálatas 1 al 2. Y te recuerdo que cuando vengan citas bíblicas en nuestro estudio, pongas pausa al video y vayas a visitar esas citas bíblicas para una mayor comprensión del mensaje que Dios tiene para ti. Pablo desde el principio se va a oponer a esta distinción tan incoherente y no menos injusta desde todos los puntos de vista, deshaciendo con su teología de la gracia y de la fe en Cristo toda ventaja fundamental respecto de la salvación y la reconciliación del hombre con Dios. Pablo quiere decir que todos partimos de cero, que no cuenta ya ser de origen judío o ser pagano, es decir, de ser justo según la ley o lo que es lo mismo por herencia, por tradición, y ser pagano por consiguiente pecador expuesto a la ira de Dios, porque lo diga una dogmática inmemorial. Ante Dios, ante Cristo, estamos todos en igualdad de condiciones. Lo único que existe es una diferencia cultural, pero eso no es ninguna ventaja ante el Dios de la misericordia y de la gracia. Eso no es una prerrogativa de salvación. En realidad, Pablo en este texto de Hechos capítulo 15 no habla, lo hace Pedro en su lugar, inspirado. No olvidemos que es Lucas el autor de este libro de los Hechos. En el texto de Gálatas 2, capítulo 15 al 21, capítulo 2, versículos 15 al 21, Lucas, en la famosa decisión de no imponer cargas a los paganos, le apoya en el papel
del Espíritu. No obstante, la decisión estaba tomada. No es necesaria la ley para la salvación. No hay que obligar a los paganos a someterse a la circuncisión, sino a abrirse a la gracia de Dios. Esta es la gran lucha por la libertad cristiana que comienza ya en los primeros años de la Iglesia. De esta manera, Pablo está rompiendo seguridades, fronteras, ilusiones elitistas de un pueblo que considera que la salvación les pertenece a ellos y a los que ellos den acceso a la situación de ley. El texto de hoy solamente es un resumen y nos da la conclusión más importante, y desde luego nadie debe ser acusado de antisemitismo por este motivo. Es verdad que los que prefieran estar con la ley lo hacen desde su libertad y desde su fidelidad, pero no se debe olvidar que Jesús y Pablo estuvieron sometidos a la ley y decidieron abandonar ese camino. El cristianismo encontró su identidad abandonando la ley, la Torá judía, por un Cristo crucificado y resucitado. Eso es irrenunciable, no es antisemitismo y no debe existir antisemitismo nunca. Sobre la segunda lectura, la Biblia Católica para Jóvenes nos dirá que el capítulo 21 narra el comienzo de un nuevo cielo, una tierra y una ciudad nueva. Esa nueva realidad es tan importante que el autor la describe desde dos perspectivas distintas, como un nuevo Génesis, un retorno a la creación inicial del universo donde todos viven en comunión con Dios, y como la Nueva Jerusalén, símbolo de la iglesia fiel, glorificada, que se desposa con el Cordero. Sobre nuestro salmo que cantaremos el día de hoy, el Salterio de Monseñor Straubinger nos dice que esta fórmula era usada por los sacerdotes para bendecir al pueblo. El salmista pide a Dios que bendiga a su pueblo para instrucción de las naciones. La liturgia lo ha elegido además para la hermosa misa por la propagación de la fe, junto con la grandiosa oración del Eclesiástico capítulo 36, versículo 2 al 19, en que Israel pide la conversión de los gentiles. El pueblo, al agradecer los beneficios recibidos por el mismo Dios, desea que inmediatamente esta manifestación de su bondad hacia Israel lo conozcan y veneren todos los habitantes de la tierra. Y vemos que la revista Biblia y Vida Litúrgica nos dice de nuestro Evangelio del día de hoy que los creyentes son amados por Dios. ¿Por qué? Porque su amor por Cristo los une a Él y a través de Él participan y tienen parte en el amor del Padre por el Hijo. La manifestación de Jesús únicamente es posible en la obediencia y en el amor. Él, ellos y el Padre forman un círculo de amor y de obediencia que es posible únicamente cuando existe ese mutuo conocimiento. Jesús había dicho todo lo necesario a sus discípulos mientras estuvo con ellos. ¿Lo entendieron todo? Claro que no. De nuevo aparece aquí el abogado, que hará de intérprete. Él les traerá a la memoria las enseñanzas de Jesús. Enseñanzas que deberán ser profundizadas e interpretadas en toda su dimensión y alcance para la vida de la Iglesia, partiendo de la luz que sobre ellas proyectó la resurrección. El tema de la partida de Jesús comienza el anuncio de la paz, y es que la partida de Jesús no debería provocar turbación o miedo, sino paz y alegría. Jesús ha anunciado ya que volverá a estar entre ellos y les deja la paz. La paz es propiedad que surge del favor divino, por eso dice Jesús, mi paz. En primer lugar, porque Él la ha logrado o la logrará a través de la muerte. Además, porque es un don y regalo, no premio que ellos hayan merecido, y no como la da el mundo. Jesús la da teniendo como motivación última el amor. Me voy y vuelvo a vosotros. Dos afirmaciones unidas que parecen contradictorias. No lo son porque se refieren en realidad al mismo acontecimiento, la muerte y la glorificación de Jesús, que son consideradas como formando una unidad. Y la página dominicos.org nos recuerda de nuestro Evangelio de hoy que estamos de nuevo en el discurso de despedida de la última cena del Señor con los suyos. Se profundiza en que la palabra de Jesús es la palabra del Padre, pero se quiere poner de manifiesto que cuando Él no esté entre los suyos, esa palabra no se agotará, sino que el Espíritu Santo completará todo aquello que sea necesario para la vida de la comunidad. Según Juan, Jesús se despide en el tono de la fidelidad y con el don de la paz. En todo caso, es patente que esta lectura nos va preparando a la fiesta de Pentecostés. Esta parte del discurso de despedida está provocada por una pregunta retórica de Judas, no el Iscariote.
de por qué se revela Jesús a los suyos y no al mundo. El círculo joánico es muy particular en la teología del Nuevo Testamento. Esa oposición entre los de Jesús y el mundo viene a ser, a veces, demasiado radical. En realidad, Jesús nunca estableció esa separación tan determinante. No obstante, es significativa la fuerza del amor a su palabra, a su mensaje. El mundo en Juan es el mundo que no ama. Puede que algunos no estén de acuerdo con esta manera de plantear las cosas, pero si es verdad que amar el mensaje, la palabra de Jesús, no queda solamente en una cuestión ideológica. Sin embargo, debemos hoy hacer una interpretación que debe ir más allá del círculo joánico en que nació este discurso. La propuesta es sencilla. Quien ama está cumpliendo la voluntad de Dios, del Padre. Por tanto, quien ama en el mundo sin ser del círculo de Jesús, también estaría integrado en este proceso de transformación trinitaria que se nos propone en el discurso joánico. Esta es una de las ventajas de que el Espíritu Santo esté por encima de los círculos, de las instituciones, de las iglesias y de las teologías oficiales. El mundo, es verdad, necesita el amor que Jesús propone para que Dios haga morada en él, y donde hay amor verdadero, allí está Dios, como podrá inferirse de la reflexión que el mismo círculo joánico ofrecerá en la primera carta de Juan, capítulo 4. Y para finalizar, tenemos un hermoso mensaje de la Virgen María, Nuestra Señora de la Paz, desde Medjugorje. Queridos hijos míos, hoy os invito a una humilde conversión. Hijos míos, a una humilde devoción. Vuestros corazones deben de ser rectos, que vuestras cruces sean para vosotros un medio en lucha contra el pecado de hoy, que vuestra arma sea la paciencia y un amor sin límites, amor que sabe esperar y que os hará capaces de reconocer los signos de Dios, para que vuestra vida con amor humilde muestre la verdad a todos aquellos que la buscan en las tinieblas de la mentira. Hijos míos, apóstoles míos, ayudadme a abrir los caminos que conducen a mi Hijo. Una vez más, os invito a la oración por vuestros pastores. Con ellos triunfaré. Os lo agradezco. Gracias por haberme acompañado a escuchar las reflexiones de la palabra de Dios de este sexto domingo de Pascua. Recuerda que Dios quiere que le conozcas más cada vez, pues no podemos amar lo que no conocemos. Y si quieres seguir creciendo en su conocimiento, dale me gusta a este video y compártelo para que Jesús sea amado por todos los corazones. Y si Dios quiere, nos vemos hasta la próxima. Gracias por haber llegado hasta aquí.